van, Luciana? Qué gusto saludarlos y acompañarlos con la selección argentina, en principio, aquí en el Campeonato Mundial de Fútbol. Fue desencantador lo que ocurrió el sábado porque la gente sabe poco de Islandia. Por ejemplo, que en las eliminatorias estaba arriba de Croacia y que en la última Eurocopa que ganó Portugal, empató con Portugal 1-1, igual que con la Argentina. Pero la actuación no ha sido convincente, por cierto, y va a haber varios cambios. Se habla de Banega, acaso Lo Celso, el Toto Salvio de volante en el lugar de Mesa, Mercado en el lugar de Salvio. Es decir, hay variantes porque el equipo no terminó de convencer. Entraría Pavón por Di María, lo cual también parece un buen cambio. La actuación del seleccionado ambienta esto. Y por otra parte, la actuación del equipo ideal del gobierno también ha determinado cambios. Algo que es abrumador, que después de haber dicho que era el mejor equipo de los últimos 50 años, cada día está más desflecado. El sábado, aprovechando quizás el fastidio que había con la selección, Mauricio Macri decidió el cambio de 2 ministros. Lo sacó a Aranguren y puso en su lugar a un tal Iguacel, que hizo cualquier cosa en vialidad para mentir y para ayudar al gobierno, y este es el premio que le dan, ir al lugar de Aranguren. Aranguren hizo la tarea sucia, empobreció a los argentinos, aumentó las tarifas, mintió hasta más no poder, y cuando no pudo más, se fue. Ha sido el mejor presidente gerente de Shell de la historia de la compañía, porque al estar en el gobierno pudo hacer todo lo que Shell quería, lo que no hubiera podido realizar, como no lo había hecho antes, cuando era estrictamente el presidente en la Argentina de esa compañía. Otro cambio es Cabrera, que deja su lugar a un tal Sica, que ha hecho ya buenos negocios, verán ustedes, en el futuro inmediato, con producción del gobierno nacional. Cambios que seguramente no serán los únicos, y esta semana o la siguiente habrá otras variantes en un equipo que ha sido la demostración cabal de que el manual del neoliberal no ha sido respetado ni siquiera por la gente que es neoliberal. Todo es algo que lleva a la sensación de desastre, de hecatombe, y uno se pregunta cuándo vendrán los días peores para la Argentina. Lamentablemente daría la impresión de que no falta demasiado. Y anoche se presentó el presidente en, naturalmente, los sectores oficialistas, Clarín, tratando de dar algunas explicaciones, y no le fue bien, porque otra vez todo lo que dijo es mentira, o algo muy fácil de refutar. Por ejemplo, habló de gradualismo. Y la dinámica, hay momentos en que la gente cumple un ciclo, se desgasta, más allá que haya hecho un trabajo maravilloso, en el caso de Cabrera y de Aranguren ha hecho un trabajo que yo estoy infinitamente agradecido, pero hay un desgaste. Este trabajo es muy duro, sobre todo con el punto de partida. A Aranguren le tocó la peor. Recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas, y nos deja a los argentinos produciendo más petróleo, más gas, y habiendo recuperado la mayor parte del sistema tarifario. La energía cuesta, la verdad que, y no la tenemos que importar todavía, y sin energía no podemos crecer, y cada vez que vienen estos picos de frío, hoy, toda esta semana, seguramente se le va a cortar a muchas fábricas, y hay gente que va a perder, se va a suspender en su empleo, va a cobrar menos, porque no tenemos energía, porque hay muchos que en invierno están en su casa y consumen de más y no se abrigan. El gradualismo es el camino para cuidar a los más vulnerables. No veo otro camino. Ahora vamos por menos gradualismo, porque justamente deterioramos la confianza del mundo para acompañarnos en el proceso, que ellos empezaron a pensar que con algunos comportamientos podía ser parecido a te amago que voy a recomponerme, a sacarme esta mochila de sobregasto y después no hago nada. Quiere decir, según las palabras de Macri, que lo peor no ha llegado todavía. Esto fue gradual. Ustedes que lo han padecido, ¿tienen la sensación de que fue así? Parece que va a haber un shock ahora, que el gradualismo, según Macri, se ha terminado para convencer al mundo de que la Argentina es profundamente neoliberal y está dispuesta a realizar cuanto desastre sea necesario en la economía contra los más vulnerables. Naturalmente Macri, como siempre, hace el gobierno, encontró culpables. En este caso habló del peronismo por el tema de las tarifas. Íbamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volátil. Y cambió el presidente, se apreció el dólar, aumentaron las tasas de interés, aumentó el petróleo. Nosotros seguimos siendo importadores netos de energía. Ahora, cuando el peronismo vota esta ley que se llamó Ley de Tarifas,
destruyendo el presupuesto que se había aprobado hace 5 meses. Esos que tienen que financiar nos decían, ustedes nos dijeron que este año van a necesitar 10 pesos. Nosotros estábamos empezando a financiárselos una vez más para que ustedes se vayan acomodando lentamente en el tiempo. Y ahora con esa ley que sacó el peronismo, quieren 20. No solo no le voy a dar los 20, sino no le voy a dar los 10. Porque usted no está cumpliendo, y no es verdad que hay una mayoría en la dirigencia que va a actuar responsablemente. Esto pasó. Entonces todo eso, todo ese cóctel, ¿en qué termina? En que el mundo dice, entonces como no te vamos a financiar, vos vas a tener que arreglarte con menos dólares. Y para eso tus pesos tienen que valer menos. Entonces te hacen devaluar. Ahora bien, ¿se olvida Macri que él ya vetó lo que había sido la ley impulsada, según él, por el peronismo? Por suerte, incluso, para que quedara muy claro que él tenía que vetar esa ley para jugar totalmente en contra del pueblo. Y algo más que dijo resulta patético y muy preocupante. Se va a Aranguren, pero él dice que todavía falta 1/3 de aumento de las tarifas, 1/3, es decir, un 30% más por encima de todo el desfasaje que han provocado en los bolsillos de cada consumidor, de cada trabajador de la República Argentina. A Aranguren le tocó la peor, recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas, y nos deja a los argentinos produciendo más petróleo, más gas, y habiendo recuperado la mayor parte del sistema tarifario. La verdad, es una tarea impresionante. ¿Cuánto falta de la recomposición de las tarifas todavía? Y faltará 1/3. ¿Y hay un tiempo perentorio para que eso suceda? Y lo antes posible mejor. Estamos buscando siempre este equilibrio entre lo que sé que le duele a la gente y la necesidad de que cada uno asuma su tema. La energía cuesta, la verdad que y no la tenemos que importar todavía. Y sin energía no podemos crecer. Y cada vez que vienen estos picos de frío, hoy, toda esta semana, seguramente se le va a cortar a muchas fábricas. Y hay gente que va a perder, se va a suspender en su empleo, va a cobrar menos, porque no tenemos energía, porque hay muchos que en invierno están en su casa y consumen de más y no se abrigan. Y cuando sigue hablando de energía, Macri provoca risa, porque uno se acuerda perfectamente de lo que ha contado su propia familia, su mujer, con relación al escaso cuidado que tenían en cuanto al cuidado de energía. Pero él acusa a la gente que no tengan luz, que no tengan gas, las empresas. No es por culpa del gobierno, es por culpa suya, porque se abriga y entonces pone la calefacción al máximo. Este es el problema, no lo que el gobierno le ha hecho a usted. Es un tipo dormir pegado o no. La verdad, no necesitas repetir la verdad, porque suena que no vas a decir la verdad. La verdad es una sola. La verdad. ¿Cómo duerme el ingeniero? Dormimos pegados. Toda la noche no transpira, no decís. Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Hasta en invierno. Causa mucha gracia, pero al mismo tiempo resulta patético que Macri se maneje en esos términos. Siempre la culpa es el del peronismo, porque votó el tarifazo que él después vetó, y entonces, ¿dónde estaría el perjuicio para el gobierno? O usted que no se abriga lo suficiente. No es Macri, no son sus ministros, ni siquiera es el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo lo siguen defendiendo a rajatabla. De vez en cuando tratan de decir que el fondo, poco menos que va a hacer lo que el gobierno argentino diga. Esto es también sumamente gracioso. Pero además, sobre el Fondo Monetario Internacional dijo esto. Y el fondo, que es un capítulo para hablar del fondo, esta cosa de la demonización del Fondo Monetario, ¿no? Que vos lo dijiste muy bien la semana pasada, creo. Ellos no nos llamaron a nosotros. No, claro. Ellos no llaman a nadie. Nosotros actuamos como si ellos nos hubieran llamado. Exactamente, como si ellos te quieren venir encima. No, ellos dicen, usted quiere que los ayudemos, vengan. Y esta vez nos dijeron, díganos qué es lo que ustedes quieren hacer. Bueno, este era nuestro plan. A 5 años, ahora lo vamos a hacer en 3. Porque nos damos cuenta que tenemos que ser más contundentes. Y ellos nos aprobaron nuestro plan. Y nos quieren acompañar porque ellos representan al mundo. Y el mundo nos quiere acompañar. Eso es lo mágico de este momento. Que el mundo dice, me gusta la Argentina, me gustan los argentinos, son laburadores, son buena gente, son talentosos. Magia. Es mágico estar en contacto con el Fondo Monetario Internacional. Es mágico lo que ocurre en la Argentina. Ahora descubren la carne, descubren el fútbol. Nunca supieron eso en el resto del mundo.
de la Argentina. Gracias a Macri, a Cambiemos y a los medios que los protegen, ahora lo estamos sabiendo. Magia. Miren, el otro día, el viernes, en el programa de Gustavo Silvestre, se presentó Miguel Ángel Fernández Pastor, al que los jubilados le deben muy buenos servicios por las denuncias que hizo y que la justicia le dio la razón. Pero era conmovedor ver a un hombre que conoce lo que sucede en la ANSES, posiblemente como muy pocas personas en la República Argentina, conmoverse frente a la situación por la que están atravesando. En verdad la situación del sistema previsional argentino es patética. Yo tengo 68 años, he dedicado mi vida a estudiar esto y nunca en la historia argentina ni en la historia de la humanidad creo que haya habido una destrucción semejante de un sistema como lo que está ocurriendo en este momento. En 2 años y medio los jubilados argentinos perdieron más que en 7 años o en 8 años en Grecia. Y si se aprueba esta carta de intención, el sistema previsional argentino como lo conocimos desaparece. Lo noto, está emocionado, mira que ha venido muchas veces. ¿Y por qué está tan afectado? Porque es la vida de uno. Uno ve que desaparece. Y uno lo avisa, va contra un paredón, se va a chocar. Y vamos a chocar, y chocaremos. Es una tristeza ver a un hombre de la experiencia de Fernández Pastor tan conmovido por la situación por la que tienen que atravesar los jubilados, todo lo que les han birlado, el timo del que han sido víctimas, ni hablar ya de la reparación histórica, que era una forma de robarles para poder lavar dinero, Macri, su familia y sus amigos. Pero todo empeora cuando uno mira el panorama general de la economía en la Argentina. Rodolfo Llanos, de la Unión de Emprendedores, contó que en abril y mayo cerraron 8.500 comercios, 8.500 ilusiones de que la cosa iba a ser distinta. Aguantaron mientras pudieron estos 2 años. Lo más probable es que se tratase de comerciantes que habían hecho una buena diferencia en los años anteriores hasta el 2015. Y con eso aguantaron todo este tiempo, pensando, la situación va a cambiar, esto no puede seguir así. Pero no se produjeron variantes, y entonces han tenido que bajar la cortina 8.500 comercios en apenas los 2 últimos meses. Nosotros venimos juntando información y realizando un estudio pormenorizado de la cantidad de comercios que van cerrando en la República Argentina, y tenemos detectado unos 8.500 comercios que cerraron atribuidos a 3-4 grandes factores. Uno de ellos, fundamentalmente, es el incremento de los alquileres. La otra es las tarifas. El tercer factor sería la persecución que hace la AFIP. Y por último, la baja en el consumo que los afecta directamente, que les impide mantener su número de ventas en los niveles acordes para poder hacerle frente a los gastos. Esta es una situación que, por ejemplo, en Ciudad de Salta hemos detectado cerca de 350 comercios que han cerrado en este mes, lo cual para una ciudad es un número muy, muy grande. Son empleadores, son un montón de personas que se quedan sin trabajo. Calculemos que un comercio tiene de 3 a 4 personas. De impacto, 1.200, 1.500 personas que se quedaron en una ciudad del interior de la provincia, se quedaron sin empleo, son 1.500 familias que se ven afectadas. Es un número realmente muy fuerte. Todo tiene que ver con una falacia brutal que el gobierno ha tirado en el rostro de la población, de los sectores más vulnerables, porque los satisfechos o ellos mismos haciendo negocios desde el gobierno, robándoselo todo en serio, están muy bien. Pero la gente no. Hay algunas Ferraris aquí, como podrán notar, unas cuantas, pero también algunos tienen mucha nostalgia de otra época, cuando la situación era un poco más equitativa. Pero hablábamos de falacias, de las mentiras de este gobierno, particularmente de Macri. Hay una que es la peor de todas y a la que vamos a llegar al final, pero primero queremos recordar algunas de las mentiras de Macri, desde que era candidato, pasando por los tiempos en los que fue gobernante. Por ejemplo, la mentira sobre la inflación.
Por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Era tan fácil controlarla. Era una cuestión de ser buen gobernante, nada más. Se ve que no han aparecido los buenos gobernantes para controlar la inflación. Con un detalle en contra tremendo. La inflación ahora siempre está por encima del salario. Nunca había ocurrido eso en la Argentina. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El año que usted elija, siempre los salarios estuvieron por encima de la inflación. Pero eso no ocurre ahora. Otra mentira, muy recordada, aquella sobre ganancias. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Aquí parece mentira también que todos los paros que padeció el gobierno anterior tenían que ver con ganancias. Y muchos acompañaban a los que ahora son gobierno y sobre todo a los diabólicos medios de comunicación, exigiendo que no se cobrara ganancias. ¿Qué pasó después? Absolutamente nada. Ahí andaba Pichetto con un proyectito diciendo que había que evitar el cobro de ganancias en el medio aguinaldo del mes de junio. Todo resulta bastante patético. Pero sigamos con las mentiras. Melconian en ese momento decía eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos creés que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no creo. Sí, era mentira lo de las tarifas, lo de los subsidios. Y ellos decían muy sueltos de cuerpo que eso no iba a cambiar de ninguna manera. Pues eran falacias a las que apelaban para tratar de llegar al gobierno o de mantenerse de la mejor manera. Y también ha sido mentira todo lo que dijeron antes del Fondo Monetario Internacional. Al fondo no, de ninguna manera, no vamos a ir al fondo, no tenemos que recurrir al fondo, no hay ninguna necesidad. El fondo era algo que estaba tan pero tan lejos y ahora está tan cerca, tan metido en nuestras vidas, como que es el verdadero gobierno. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. ¿Es verdad que el Fondo Monetario va a controlar tu gobierno? No, en la parte financiera. También es mentira, también es ¿no? mentira. Y hoy, gracias a este acuerdo que hemos obtenido, que es histórico para la Argentina e histórico en la historia del Fondo. Fondo Monetario Internacional entre nosotros, otra mentira. Es un cúmulo lo que nosotros podemos presentar. Estamos con algunas. Ustedes recuerdan perfectamente la que se refiere al dólar. El dólar no iba a ser un problema, no lo iba a hacer. Y lo han dicho hasta ayer, ¿eh? En cambio, el dólar va hasta 29, baja un poco, sube otro poco y aparece un nuevo ministro, Sica, que dice que así está bien el dólar. ¿Así está bien para quién? Para los que viven de la exportación, pero no está bien para la gente. ¿Usted se imagina lo que va a hacer esta semana en cuanto a la remarcación de precios por encima de todo lo que ya han remarcado? Es algo ciertamente muy doloroso, pero yo quería llegar a la que a mí más me impacta de todas las mentiras de Mauricio Macri y de este gobierno. El primer día que se presentó ante el Congreso, admitió que la justicia iba a ser independiente. Había una acusación respecto a que el gobierno anterior se metía muchísimo con la justicia. Cosa rara, no conseguía nada, nunca logró nada en el año 2014, 2015. Todos los fallos eran en contra del gobierno. Ahora, o todos los fallos son a favor del gobierno, o los jueces que proceden en un sentido mínimamente contrario a la voluntad del gobierno son expulsados, son echados, son perseguidos. Recordemos aquello que decía Macri. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido. Mentira.
La palabra es fea, es dolorosa decirla así, pero no tiene demasiados sustitutos. Falacia, falaz, engaño, timo, fraude, son los adjetivos a los que uno puede apelar para hablar de lo que han hecho con la justicia. Hoy día, la realidad está marcada por un comunicado que emitió la Asociación de Magistrados, diciéndole a Macri que así no se puede seguir. El Poder Ejecutivo no se puede meter permanentemente con la justicia. No les gusta tal fallo, no les gustó que liberaran a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, pues entonces esos camaristas no pueden actuar más. Y los echaron como a perros y se fueron como tales. Ballesteros y Fara, que no tuvieron el dejo de dignidad que había tenido Freiler, otro camarista de la misma Cámara, la borraron totalmente a esa Cámara por todas las veces que se pronunció en algún sentido que al gobierno no le complacía. Hoy la Argentina tiene casi 30 presos políticos. Está presa Milagros Sala, que nos duele en el corazón cada vez que la nombramos. Están presas sus compañeras, por la misma sin razón por la que está presa Milagros Sala. Pero después está debido preso porque se le antojó al gobierno, a un juez que en primera instancia había dicho aquí no hay ningún tipo de delitos y devolvía la causa. Están presos los dueños de C5N, Fabián de Sousa y Cristóbal López, que fueron liberados porque correspondía, ni siquiera tendrían que haber ido presos, pero cuando los liberaron echaron a los jueces. Y ahora se trata de un fallo sobre el Instituto Patria, y también a esos jueces los quieren echar. De ahí el comunicado de la Asociación de Magistrados diciendo que así no se puede seguir. Y no hay manera de avanzar. Sustituyen ministros porque ya hicieron la tarea sucia. Entregan nuevos ministros que nadie conoce, ya no pueden hablar ni siquiera del equipo ideal, porque estos apellidos no le suenan a nadie. Son cómplices que han actuado a su servicio durante todo este tiempo. La situación económica, el dólar, el Fondo Monetario Internacional diciéndonos qué es lo que hay que hacer, la inflación galopante, la remarcación de precios por culpa de las subas del dólar. Esta es la realidad. Y además, un país sin justicia. Muchísimas gracias, Abi.